por quinto año consecutivo, KPMG presenta el estudio 2019 Global CEO Outlook, ágil o irrelevante, redefinir la resiliencia. Esta es una encuesta que revela los puntos de vista de 1,300 CEOs de 11 economías representativas, entre ellas las de México. 50 CEOs mexicanos fueron entrevistados, encuestados para este estudio. Y en este estudio se realiza para conocer su perspectiva de negocio, así como de la economía global en los próximos 3 años, comparando estos resultados con los de países de América Latina, incluido México. Para abordar este tema, me da un enorme gusto y honor recibir en esta cabina a Víctor Esquivel, socio director general de KPMG en México y Centroamérica. Víctor, qué bueno que estás aquí nuevamente con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias, Pascal. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Un saludo para tu amable auditorio esta mañana. Bueno, ¿cuáles son los principales resultados del estudio? Mira, efectivamente estamos publicando este estudio que hemos denominado CEO Outlook, que es una encuesta a directores generales, por eso se le denomina CEO. Se encuestaron, como bien mencionaste, a 1,300 directores de 11 economías a nivel internacional y adicionalmente incluye la respuesta de 50 compañías en México. Estas son compañías muy grandes, sí, compañías globales. Y yo te diría que el primer hallazgo que vimos fue que hay una disminución a nivel global de la confianza sobre la economía. Y esto creo que pues, responde a lo que ya hemos venido viendo de un desaceleramiento en el crecimiento económico por diversos factores, algunos de ellos externos, lo que tiene que ver con riesgos geopolíticos y otros, pero donde vemos y tratamos de ver cuál es la forma en que los directores generales están afrontando estas nuevas situaciones. Si bien tienen este ánimo de crecimiento moderado en más del 50%, el 71% de los CEOs considera que para poder seguir creciendo tiene que retar el status quo dentro de la organización y afrontar la disrupción, siendo el mismo director general el que lidera estos tiempos de incertidumbre o de cambio vertiginoso. De hecho, el 63%, o sea, casi 2/3 partes, se considera activamente disruptivo dentro de su sector. Es decir, si tú te quedas o sea, entiende sentado, la situación y lo que tiene que hacer al respecto. Efectivamente. Y de hecho, una de las secciones del estudio habla del mismo comportamiento y cómo ha ido transformándose esta función del director general. De hecho, el segundo hallazgo es ese, donde la moneda de los negocios para el director general hoy es la agilidad. Se determina que el tiempo que dura en el puesto el director general en promedio se ha disminuido. En promedio está en más o menos 5 años, por lo tanto tiene un tiempo muy corto para poder impactar hacia la organización. El tema de ejecución se vuelve bien importante y también reconoce que no necesariamente cuenta tanto él como su organización con las habilidades requeridas para sortear esta disrupción que se avecina o que ya está viviendo su organización. Entonces tiene total lógica el título de este estudio, ágil o irrelevante. O se es ágil o se cae en la irrelevancia. Efectivamente. De hecho, uno de los datos que más pues nos sorprende es que 2/3 partes de estos directores generales nos dice, si eres demasiado lento, tu organización la pones en riesgo de la no supervivencia. ¿Y esto qué quiere decir? Tienes que tener una cultura donde mejores los procesos de innovación hacia dentro de la organización, donde la cultura sea de experimentar, de probar ciertas cosas de innovación. Si fallas, aprender rápidamente del fracaso, poder implementar estas lecciones aprendidas, dar la vuelta de hoja y entrar a los temas de innovación. Fíjate, por ejemplo, si bien todos los directores generales tienen en mente los temas de robotización o automatización de procesos o inteligencia artificial, solamente el 16% a nivel global está en proceso de implementación de temas de inteligencia artificial. Bueno, y ahí está. Más del 30% están en periodos pilotos o de prueba. Esto quiere decir ahí está el asunto de la agilidad, que todavía tienen que trabajar muy rápido en temas de agilidad, en ser mucho más versátiles para, como dice el título del estudio,
buscar la resiliencia o redefinirla dentro de la organización. Oye, ¿qué le preocupa a los directores generales de las grandes empresas alrededor del mundo? ¿Cuáles son las grandes preocupaciones en común? Claro, pues mira, yo te diría que 3 de los 5 riesgos o las preocupaciones más grandes, el primero y más importante es el tema de la seguridad de la información, los riesgos cibernéticos. Ujú. De hecho, para el 71% de estas organizaciones, de los directores generales, la seguridad de la información es una función estratégica. De hecho, muchos de ellos están incorporando miembros o consejeros independientes expertos en Para temas de ayudarlos en seguridad ese tema. para poder Ujú. contar con esta capacitación o con este consejo. Ujú. El segundo tiene que ver con el regreso al territorialismo. Ujú. Cómo las economías, cómo los discursos políticos están cerrándose, Sí. están afectando las cadenas de suministro, están afectando la movilidad de recursos, Ujú. están poniendo barreras cuando estamos viviendo por el lado tecnológico, pues una disminución de barreras y un mundo mucho más globalizado. Y en tercer lugar tiene que ver con las tecnologías emergentes y disruptivas, cómo estas están impactando y no cambiando nada más los productos de las organizaciones, sino modificando los modelos de negocios como tal. Como yo les digo a veces a nuestros clientes es, anteriormente tú hacías una planeación estratégica Ujú. y validada por internos, externos, con datos de mercado, podías tener la tranquilidad que los siguientes 5 a 10 años te tenías que Aplicarlo dedicar a mismo, sí. ejecutarla. Sí. Hoy hay organizaciones que cada 6 a 12 meses tienen que reformular su modelo de negocios. ¿Por qué? Porque está habiendo cambios muy disruptivos. Y eso lleva a la evolución de la función del director general, que eso es precisamente de lo que habla el estudio. Bueno, ¿dónde puede encontrar el estudio nuestra audiencia y dónde puede encontrar también pues, las recomendaciones para los líderes de negocio? Claro que sí, Pascal. Mira, pues estamos emitiendo este artículo de opinión que está disponible en delineandoestrategias.com. Si nos mandan un correo a asesoría@kpmg.com.mx o en la misma página de kpmg.com.mx pueden bajar el estudio, el 2019 CEO Outlook. Lo estamos compartiendo también en redes sociales a través de Twitter o Facebook como KPMG México, información que les espero que sea muy útil a los directores generales en este mundo globalizado. Y te agradezco muchísimo que hayas venido a comentar el estudio con nosotros esta mañana, Víctor. Muchísimas gracias y un buen día. Gracias. Víctor Pascal. Esquivel es socio director general de KPMG en México y Centroamérica. Son